Y si toda la historia de la humanidad pudiera resumirse en una sola historia, una historia que empieza en perfección, se rompe por una decisión y desde entonces todo gira en torno a una pregunta. ¿Puede el ser humano volver a lo que perdió? Esta es la historia de la Biblia. La creación, el principio de todo. Al principio no había nada, ni tiempo, ni espacio, ni materia. Y entonces Dios crea, no por necesidad, no por obligación, sino por voluntad. La luz aparece, el cielo se extiende, la tierra toma forma, los mares, los animales, la vida, todo surge con orden, con propósito, con intención. Pero hay algo distinto en la creación del ser humano. No es solo creado, es formado con detalle, con cercanía, y se le da algo único: conciencia, libertad y responsabilidad. El ser humano no es solo parte del mundo, es puesto dentro de él con propósito. Y en ese momento todo era perfecto. No había miedo, no había dolor, no había duda, solo paz. Pero la perfección tenía una condición: la libertad. El ser humano podía elegir, y eligió mal. No fue un error inocente, fue una decisión consciente: desconfiar, ir por su cuenta, creer que podía ser igual a Dios, y en ese instante todo cambia. La paz desaparece, la culpa aparece, el miedo entra en escena y algo se rompe por dentro, no solo en ellos, sino en toda la humanidad que vendría después. La relación con Dios se fractura y con eso empieza la historia real del ser humano: intentar llenar un vacío que él mismo creó. Después de esa decisión, nada vuelve a ser igual. El dolor entra en la vida, el esfuerzo se vuelve pesado, las relaciones se complican y lo más importante, el ser humano se aleja de Dios. No porque Dios desaparezca, sino porque el hombre deja de buscarlo. Y así comienza un patrón que se repite una y otra vez. El ser humano se aleja y Dios sigue intentando acercarse. La ruptura no tarda en mostrarse. Dos hermanos, una ofrenda, un rechazo, y por primera vez aparece la violencia. Caín mata a Abel, no por necesidad, sino por envidia. Y aquí vemos algo clave: el problema no está fuera, está dentro del ser humano. Desde ese momento, la historia avanza, pero no mejora. El mundo se corrompe. Con el paso del tiempo, la humanidad crece, pero también su maldad. La violencia aumenta, la injusticia se vuelve común, el ego domina, el mundo se llena de caos. Y entonces ocurre algo radical, un reinicio. Noé y el diluvio. Dios decide limpiar la tierra, pero no destruye todo. Elige a un hombre, Noé. ¿Por qué? Porque en medio del caos todavía había alguien que escuchaba. Noé construye un arca. No tiene sentido para los demás. Es ridículo, es absurdo, pero obedece. Y cuando llega el diluvio, todo cambia. El mundo que existía desaparece, pero una nueva oportunidad comienza. Y aquí aparece algo importante. Dios no solo juzga, también da segundas oportunidades. La promesa, después del diluvio, Dios hace una promesa: no volver a destruir la tierra de esa manera, y deja una señal, el arco iris. No como algo decorativo, sino como un recordatorio. A pesar del error humano, Dios sigue comprometido con la humanidad. La Torre de Babel, el ego humano, pero el ser humano vuelve a lo mismo.
se une, pero no para el bien. Quiere alcanzar el cielo por su cuenta, construir algo que lo haga grande, sin Dios. La Torre de Babel no es solo una estructura, es el símbolo del orgullo humano y otra vez fracasa. El inicio del plan. Abraham, y aquí ocurre algo clave en toda la Biblia. Dios cambia de estrategia. En lugar de tratar con toda la humanidad a la vez, elige a una persona, Abraham, un hombre común, sin nada especial, excepto algo importante, fe. Dios le hace una promesa: te daré una tierra, haré de ti una gran nación, y a través de ti bendeciré al mundo. Y aquí empieza el verdadero hilo conductor de toda la Biblia. No es solo historia, es un plan para restaurar lo que se perdió al principio. Desde la creación hasta Abraham hay un mensaje claro. El ser humano falla, se aleja, se rompe, pero Dios no abandona, sigue buscando, sigue guiando, sigue construyendo un camino de regreso. Después de Abraham, la promesa sigue viva, pero no se cumple de inmediato. Pasan generaciones, hijos, nietos, descendientes, y con el tiempo el pueblo crece. Pero algo cambia. Lo que empezó como una promesa termina en esclavitud. El pueblo de Israel termina en Egipto. Primero son bien recibidos, luego tolerados, después esclavizados y con el tiempo olvidados. Trabajan sin descanso, viven bajo presión, sufren sin libertad, y aquí ocurre algo que muchas personas sienten hoy. ¿Dónde está Dios cuando todo va mal? Porque desde fuera parece silencio, pero la historia no se ha detenido. La Biblia dice que Dios escucha el clamor del pueblo, no porque antes no lo oyera, sino porque llega el momento de actuar. Y aquí aparece un personaje clave, Moisés. Moisés no empieza como líder, no empieza como héroe, de hecho, empieza como alguien roto. Creció en Egipto, pero es hebreo, vive entre dos mundos y termina huyendo tras cometer un error grave. Se convierte en un pastor de ovejas, olvidado, lejos del poder, lejos de su destino. Pero es precisamente ahí, en lo oculto, donde Dios lo encuentra. Un día normal cambia todo. Un arbusto arde, pero no se consume. Y desde ahí, Dios habla. No con ruido, no con espectáculo, sino con una llamada. Moisés. Y aquí empieza la conversación que cambiaría la historia. Dios le dice que debe volver a Egipto y liberar al pueblo. Moisés no quiere. No se siente capaz, no se siente digno, no se siente preparado. Y esto es importante. Las personas que Dios usa casi nunca se sienten listas. Pero la respuesta no depende de sentirse listo, sino de obedecer. Moisés vuelve. Frente a él, el faraón, el hombre más poderoso de la época. Y Moisés llega con un mensaje imposible. Deja ir a mi pueblo. El faraón se burla y entonces empiezan las plagas. El agua se convierte en sangre. La tierra se llena de caos. La oscuridad cubre Egipto, una tras otra. No es solo castigo, es confrontación entre dos formas de poder, el poder humano y el poder de Dios. Finalmente, llega la última plaga. El faraón cede, el pueblo sale. Es libertad. Después de siglos, pero la historia no termina ahí. El pueblo llega al mar. Delante, agua. Detrás, el ejército egipcio. Sin salida, sin escape. Y aquí ocurre uno de los momentos más conocidos. El mar se abre. No hay explicación humana suficiente. Solo paso, solo avance,
solo dirección. Ya libres, el problema no termina. Ahora empieza otra etapa, el desierto, porque salir de la esclavitud es una cosa, pero aprender a vivir libre es otra. Y aquí el pueblo empieza a quejarse. Extrañan Egipto, dudan, se frustran, porque la libertad también exige proceso. En medio del desierto, Dios da algo clave: dirección. Los mandamientos no son solo reglas, son estructura, son identidad, son una forma de vivir sin destruirse, porque la libertad sin guía se pierde. Aquí la historia deja algo claro. Dios no solo libera, también enseña a vivir libres. El pueblo no es perfecto. Se equivoca, duda, se aleja, pero sigue siendo guiado, porque el propósito no es solo sacarlos de Egipto, es formar algo nuevo. Lo que empezó como promesa con Abraham, ahora se convierte en nación. Pero todavía no han llegado a su destino, todavía no entienden todo, todavía están en proceso. Y eso es importante. La libertad no es el final, es el comienzo del verdadero camino. El pueblo de Israel ya no está en esclavitud, ya tiene leyes, ya tiene identidad, pero hay un problema nuevo. Quieren un rey. No quieren solo guía espiritual, no quieren solo dirección de Dios, quieren alguien visible, alguien como las otras naciones. Y aquí ocurre algo importante. A veces el ser humano no se conforma con ser guiado, quiere controlar el sistema. Dios les permite tener un rey. El primero es Saúl. Empieza con potencial, tiene presencia, tiene autoridad, tiene oportunidad, pero algo falla. El poder empieza a deformarlo. La inseguridad, el miedo, la desobediencia, y poco a poco pierde el rumbo. Porque el problema del poder sin dirección es que termina rompiendo a quien lo tiene. Después de Saúl aparece David. No empieza como rey, empieza como pastor, olvidado, subestimado, invisible, pero hay algo diferente en él. No busca parecer grande, busca ser fiel, y eso cambia todo. Un gigante aparece, todos tienen miedo, nadie se atreve, pero David no ve el tamaño del enemigo, ve la ausencia de fe de los demás, y lo enfrenta no con fuerza humana, sino con convicción. Y aquí aparece una idea clave de toda la historia: lo que parece imposible cambia cuando la perspectiva cambia. David llega a ser rey y marca una era importante, pero no es perfecto. Fallas, errores, consecuencias, incluso los más cercanos a Dios son humanos. Y eso es importante entenderlo. La Biblia no idealiza personas, muestra procesos. Después viene Salomón, conocido por su sabiduría, construye templos, expande el reino, alcanza grandeza, pero con el tiempo el corazón se divide, porque incluso la sabiduría sin enfoque puede desviarse y el reino empieza a fracturarse. El pueblo se divide en dos partes, norte y sur, Israel y Judá, y lo que era una nación se fragmenta. Conflictos, inestabilidad, alejamiento de Dios, y aquí empieza una etapa difícil, el declive, con el tiempo. Injusticia crece, corrupción aumenta, el pueblo se aleja, las decisiones empeoran, y parece que la historia está retrocediendo. Pero aquí entra algo clave. Cuando todo se rompe, Dios no se queda en silencio. Levanta profetas, personas normales, sin poder político, sin ejército, pero con un mensaje fuerte. Los profetas no siempre decían lo que la gente quería oír, decían lo que necesitaban oír. Estás yendo por mal camino, vuelve a lo esencial, no confundas religión con relación.
El problema no es externo, es interno. Los profetas revelan algo incómodo. El problema nunca fue solo externo, siempre fue el corazón humano. Pero los profetas no solo traen juicio, también traen esperanza. Hablan de un futuro, hablan de restauración, hablan de alguien que vendrá, alguien que arreglará lo que está roto. Incluso cuando todo parece perdido, Dios sigue hablando, sigue guiando, sigue prometiendo, sigue preparando algo mayor. La historia del pueblo sigue un patrón. Comienzan con Dios, se alejan Caín, son advertidos y aún así hay esperanza, porque incluso en el fracaso, la historia no termina. Después de los profetas, el tiempo pasa, siglos. No hay grandes voces nuevas, no hay reyes que cambien la historia, no hay eventos que parezcan romper el patrón, pero el mundo sigue igual. Dolor, injusticia, religión, sin vida, corazones alejados, personas buscando sentido, y aunque parece silencio, la historia no se detuvo. Sin darse cuenta, la humanidad entra en una etapa extraña. Imperios dominan, culturas chocan, las distancias se reducen, las ideas se expanden. El mundo está siendo preparado para algo. Aunque nadie lo sabe aún, en un lugar pequeño, humilde, sin importancia para el mundo, nace Jesús. No en un palacio, no en poder, no en reconocimiento, en lo simple. Y aquí ocurre algo que cambia toda la historia. Dios entra en la historia humana, como humano. Jesús no empieza como líder político, no empieza como conquistador, empieza creciendo, aprendiendo, viviendo, observando el mundo desde dentro. Y cuando comienza su mensaje no es complicado, es directo. Jesús habla de algo simple pero profundo: amor, perdón, reino de Dios, restauración del corazón humano. No habla de sistemas externos primero, habla de transformación interna, algo que marca su vida. Se acerca a los olvidados, personas rechazadas, enfermos, marginados, pecadores, los que la sociedad evitaba, y los restaura, porque el mensaje no era solo teoría, era transformación real. A lo largo de su vida ocurren cosas que rompen la lógica. Enfermos sanan, personas recuperan la esperanza, situaciones imposibles cambian, personas rotas vuelven a levantarse. Pero el punto no eran los milagros, era el mensaje detrás de ellos. Algo nuevo está aquí, no todos lo aceptan. El sistema religioso y político de la época lo ve como amenaza, porque su mensaje no encaja en estructuras controladas. Jesús no vino a reforzar el sistema, vino a cuestionarlo. El rechazo crece, las tensiones aumentan y llega el momento más importante de toda la historia bíblica. Jesús es arrestado, juzgado, golpeado y finalmente crucificado. Y aquí es donde la historia parece romperse, porque desde la lógica humana esto es el final. La cruz representa dolor, injusticia, rechazo, sufrimiento extremo, pero dentro de la narrativa bíblica no es solo sufrimiento, es algo más profundo. En la cruz ocurre un intercambio simbólico, el peso del error humano, la ruptura entre Dios y el hombre, la consecuencia del alejamiento, y todo eso es llevado. Jesús muere y el mundo entra en silencio. Los seguidores están confundidos. Todo parece perdido. La historia parece haber terminado, pero no ha terminado. Después de 3 días, algo ocurre. Jesús
no permanece en la muerte, resucita, y aquí la historia cambia completamente de dirección. Porque si esto es verdad, entonces la muerte no tiene la última palabra. La resurrección no es solo un evento, es un mensaje. El final no es el final. La ruptura no es definitiva. La esperanza no está perdida. Después de esto, el mensaje se expande. Personas comunes comienzan a compartir lo que vivieron, no con poder, sino con convicción. La expansión. El mensaje cruza fronteras, ciudades, imperios, culturas, y llega a todo tipo de personas. Porque ya no es una historia local, es un mensaje global. Si miras toda la historia, desde Génesis hasta aquí, el patrón es claro: creación, ruptura, caída, búsqueda, promesa, guía, conflicto, esperanza, redención, y en el centro de todo, Jesús. La Biblia no termina como un libro cerrado, termina como una invitación a entender la historia, a entender el propósito, a entender el mensaje, a entender el cambio. Si has llegado hasta aquí, no has escuchado solo una historia, has escuchado una narrativa sobre el ser humano, sus errores, su búsqueda de sentido y la idea de que nunca está completamente perdido, porque según esta historia, incluso cuando todo parece roto, hay algo que sigue trabajando en silencio. Si esta historia te hizo ver todo de otra forma, suscríbete ahora, porque este tipo de contenido no es casualidad, llega cuando estás listo para escucharlo. Dale like si quieres más historias explicadas así, y compártelo con alguien que necesita esperanza hoy.